de vivienda y de protección de la vivienda. La ponencia completa ustedes la tienen en la página del colegio y a su vez es un resumen de un artículo de doctrina que realicé en colaboración con un profesor de Derechos Reales. Entonces vimos un poco la conexión de derechos reales, la protección de la vivienda, con la vivienda familiar. Sintéticamente, podría hablarse que hay un derecho a la vivienda y un derecho de protección de la vivienda, ¿no? En la Constitución Nacional, en tratados internacionales. Y después tenemos específicamente, para hablar de lo que es la protección de la vivienda, normas del Código Civil y Comercial y normas locales de distintas jurisdicciones. Es decir, que no hay un único sistema normativo unificado, integrado o coherente, ¿no? Tenemos una superposición de normas supranacionales, constitucionales, nacionales, provinciales e incluso locales. Si nosotros hablamos en el tema del derecho de familia, de la protección de la vivienda familiar, el primer problema que tenemos es que la vivienda familiar no está definida, no como era el antiguo hogar conyugal. La vivienda familiar no está definida en el código. La vivienda familiar tiene una doble protección. Voy a hablar entonces de lo que es la vivienda familiar brevemente y del régimen de vivienda del código que reemplaza al antiguo bien de familia. La vivienda familiar encuentra protección en dos ámbitos, en el matrimonio y en la unión convivencial. En el matrimonio opera de pleno derecho, en la unión convivencial debe estar inscripta, para lo cual hay que tener en claro que el código dice que la inscripción es meramente a los fines probatorios, no es así. En la unión convivencial, y sin extenderme en el tema, si no está inscripta la unión convivencial, no hay protección de la vivienda y no es necesario el asentimiento para disponer de los bienes que hay en ella, ¿cierto? Pero en fin, si la unión convivencial está inscripta, la vivienda familiar tiene protección y en el matrimonio dije que opera de pleno derecho. ¿Cuál es la protección que tiene la vivienda familiar en ambos casos? Una es el asentimiento que es necesario por parte del otro cónyuge o conviviente para disponer tanto de la vivienda como de los bienes indispensables que la integran o los derechos sobre ella. Y otro, que es el fundamental y al cual apunta la ponencia, es la inejecutabilidad de la vivienda familiar. En el tema de vivienda familiar no hay exclusiones, es decir, que se puede, no hay exclusiones respecto a la inejecutabilidad, salvo las deudas contraídas conjuntamente por los cónyuges o los convivientes o las contraídas por uno con asentimiento del otro. Es decir, no hay ninguna otra excepción, como sí lo hay en el régimen de vivienda. Si uno se acuerda un poco de cómo operaba el bien de familia, nuestro Código Civil y Comercial recoge, bueno, se deroga la ley de familia obviamente, recoge bajo el título de vivienda una protección similar, que sí deja fuera, es decir, no está protegida la vivienda en términos de, no ya vivienda familiar, de familia, sino de vivienda a secas, como lo dice el Código, no está protegida frente a ejecuciones que graven, deudas que graven el inmueble, expensas, rentas, deudas anteriores a la Constitución, alimentos. Es decir, que hay una serie de excepciones que permiten ejecutar la vivienda afectada voluntariamente en el registro de la propiedad a estos fines. Es decir, que si uno compara los dos institutos, el de vivienda familiar y el de vivienda, que no son excluyentes, cuando el código regula el régimen de vivienda a secas, digo a secas porque así lo titula, vivienda, el código dice que esta protección no excluye la que brindan otras normas del ordenamiento, con lo cual yo podría tener un régimen afectado voluntariamente al sistema de vivienda y además podría tener vivienda familiar protegida. ¿A qué apunta la ponencia? Que ambos regímenes analizados brindan protección, el de vivienda familiar y el de vivienda, a matrimonios y uniones convivenciales. Lo que advertimos es que, si bien la constitucionalización del derecho civil, que ya se habló mucho hoy, garantiza a la familia protección en distintos ámbitos y especialmente respecto a la vivienda, para evitar que uno de los contrayentes, cónyuges o convivientes, que haga alguna, no digo, dilapidación o una gestión irresponsable respecto a su patrimonio, comprometa la vivienda familiar, vemos que la protección de la vivienda familiar es mucho más amplia y prácticamente la hace inejecutable. Entonces, para resumir, proponemos
3 cuestiones de lege lata y 3 de lege ferenda, es decir, 3 de interpretación de la ley y 3 proponiendo una futura reforma. De lege lata, es decir, interpretando lo que dice el código, entendemos esto, ahora lo voy a leer para que quede claro lo que se va a debatir. La primera dice: el régimen de protección de la vivienda familiar coexiste con el de vivienda, ya que este último no lo excluye. Tampoco excluye a distintas normas provinciales o municipales que le otorguen protección de pleno derecho o mediando inscripción registral. Esto apunta, en este resumen lo obvié, a la protección de la vivienda única de muchas jurisdicciones. Ese sería el primero. El segundo enuncia: la vivienda familiar, según las normas vigentes, goza de protección frente a la ejecución por cualquier tipo de deudas, incluso las que afectan directamente al inmueble, sean anteriores o posteriores al matrimonio o a la inscripción